El socialismo realmente nace como respuesta a los errores, las fallas y la miseria provocada por un sistema capitalista generado a partir de una ideología llamada liberalismo. 25 años de vida que tengo y desde que tengo conciencia política, pues empezar a ver cómo hay un fracaso tras fracaso de las políticas que en este caso pues quizá defenderías tú. Lo ilegítimo son las purgas internas que hace dentro del Partido Socialista, los señalamientos a jueces y medios de comunicación. Quiero incidir en esto, señalamiento a jueces y medios de comunicación. ¿Dónde se ven esas cosas, precisamente? Yo creo en países democráticos, pues no. En Venezuela y en Cuba. Vale, tengo que definir mi posición ideológica en general, ¿no? Sí. A ver, entiendo que no es siempre lo más interesante entrar en un debate excesivamente teórico. Tanto él como yo hemos estudiado ciencias políticas, entonces podríamos tener un debate muy teórico, pero creo que más allá de lo teórico tenemos que ir a lo concreto. Yo no sé si tú efectivamente eres solo liberal o liberal conservador, luego imagino que lo explicarás en tu visión, pero la izquierda es una cosa muy plural. La derecha también lo es. En plano teórico se sabe, hay muchísimas diferencias, incluso dentro de la propia extrema derecha, dentro del propio liberalismo, dentro del propio marxismo. Yo diría que soy una persona que se considera posmarxista y socialista democrática. Considero que el socialismo es llevar el liberalismo político a las últimas consecuencias, es algo de lo que podremos debatir, y que es irrenunciable que se case la visión socialista de la humanidad con la democracia. Y considero que la única solución por la que podemos construir un mundo mejor con la cantidad de problemas que tenemos ahora, de desigualdad, de una globalización cada vez más financiera que trae muchísimos problemas, donde vemos como el capital cada vez ya no es tan productivo, sino que se va a cuestiones como el capital inmobiliario que desposeen a las clases trabajadoras, solo una visión colectiva que intente aunar la libertad, la democracia y la democracia económica podrá traer prosperidad. Yo estoy ahí dentro de esa pluralidad. Y me considero profundamente socialista y profundamente democrático. Así en términos generales, esa es mi posición ideológica. Muy bien. Genial. A ver, por mi parte, primero de todo, estoy de acuerdo con lo de mantener un debate yendo a lo concreto, más que nada porque, habiendo estudiado las ciencias políticas, podríamos entrar pues en debatir, pues, yo sé, a rebatirte la filosofía marxista, pues no me parece algo interesante, la verdad. O sea, me parece algo interesante, pero no me parece, pues, que sea quizá lo que más interese cuando tenemos muchos problemas de los que hablar y que podemos abordar de manera más específica. Por mi parte, me identifico como liberal, aunque debo decir que últimamente, que al final yo vengo de ir evolucionando ideológicamente desde hace 3 o 4 años, diría incluso un poquito más, y me acerco cada vez más a algunas posturas más conservadoras en lo social, aunque creo que lo justo, por cómo pienso ahora mismo, sería definirme como liberal, aunque abierto pues a aceptar algunas de las premisas del conservadurismo. Aún así sí que quiero decir que creo que deberíamos empezar a hablar más de temáticas concretas y no tanto de etiquetas, de izquierda a derecha, porque al final acabamos en una dinámica guerra civilista de rojos y azules que para mí es la que nos ha llevado hasta aquí, que es el inmovilismo político. Al final nos centramos solo en señalar al otro, este es facha, este es rojo. Aunque es un poco irónico porque es el título del podcast, pero me parece que igual ese señalamiento acaba siendo contraproducente y deberíamos intentar más pues hablar de problemas concretos sin la etiqueta de que el otro es bueno, el otro es malo, el otro es un facha o el otro lo que sea. Resumidamente, liberal conservador, podríamos dejarlo ahí. Vale. Ahora yo quiero preguntaros a vosotros dos para que ya empecemos un poquito en la confrontación de ideas. ¿Por qué creéis que vuestra manera de pensar, yo voy a partir de la premisa de que todo el mundo tiene una ideología política y la tiene porque considera que es lo mejor para todos? Yo eso creo. Aunque tengo mis ciertas dudas con la izquierda que no quieren lo mejor para todos, sino solo lo mejor para la clase social a la que dicen defender. Es decir, el que gana dinero y demás, pues yo no siento que tengan tanta ganas de que a todos nos vaya bien por igual. Entonces, partiendo de la premisa de que voy a dar por sentado de que todos tenemos una manera de pensar política que intenta que a todos nos vaya mejor, ¿por qué consideráis que nos va mejor con vuestra ideología política? ¿Por qué consideraríais que España iría mejor con un pensamiento como el de Jonay? ¿Por qué consideraríais que España iría mejor con un pensamiento o con unas políticas como las de Soto? René, ¿verdad? No, René. Sí, René Soto. Es tu apellido, Soto. René. Sí, eso es. Vale, a ver, recogiendo un poco el guante de coger algo teórico, llevar a lo concreto. Como he dicho al principio, para mí,
Sé que algunos esto lo ven polémico incluso dentro de la propia izquierda, pero hay muchos marxistas que así lo consideran. El socialismo es el liberalismo político llevado a sus últimas consecuencias. Los padres del liberalismo político concretamente, como John Stuart Mill o incluso algunas ideas de John Locke o más posteriores, Hannah Arendt, que se les puede extraer algunas lecturas, el socialismo realmente nace como respuesta a los errores, las fallas y la miseria provocada por un sistema capitalista generado a partir de una ideología llamada liberalismo. Es decir, el marxismo así, Marx, no sería contrario al liberalismo. El marxismo sería ilustrado, sería llevar ideas como que a todos nos vaya bien, la propiedad privada, pero para todo el mundo, la prosperidad individual, la realización de las libertades concretas y políticas llevadas para todos. Porque ¿de qué sirve decir, desde el liberalismo, por ejemplo, todo el mundo tiene la posibilidad de prosperar? ¿Qué gente? ¿Desde qué punto de partida? ¿Qué ocurrió con el liberalismo político en el siglo XIX-XVIII? Es que el socialismo viene después del liberalismo, es una respuesta a todo esto. Es una respuesta. Por eso digo que las ideas de la izquierda realmente son de los primeros padres del liberalismo político llevados a su realización completa. ¿Vale? ¿En qué podrían tener en lo concreto estas ideas? Lo hemos visto. Desde el siglo XIX, revolución industrial y demás, el capitalismo generó muchísima miseria. Hubo un movimiento obrero que hizo muchísimas conquistas. De ahí nació el muro de Berlín, nació el socialismo real, que podemos entrar a eso, aunque no me interesa tanto. Pero también nació una lucha social en las calles que consiguió los derechos concretos para la mayoría de la población, porque el liberalismo político daba derechos a una minoría, y sobre todo derechos económicos. Y el socialismo lo que quiere es que todos tengamos la oportunidad de llegar lejos en la vida, que no es lo mismo que igualitarismo. Tú has dicho, Jota, y entiendo esa visión, porque hay una parte de la izquierda que la tiene, como si la izquierda estuviera en contra de la aspiración individual de la gente a prosperar en su vida. No, no, no. Lo que la izquierda quiere y lo que las ideas socialistas pretenden es que cada cual, independientemente de su lugar de origen, tenga la oportunidad, sin explotar al otro, de llegar lejos en su vida. Y en lo concreto lo hemos visto. No hace falta irse al muro de Berlín. Tras la Segunda Guerra Mundial, las mayores cotas de desarrollo económico y social que ha habido en la historia de la humanidad se dieron tras la Segunda Guerra Mundial, concretamente en la Europa occidental. Y ahí había un pacto, tanto los socialistas democráticos como los democristianos y algunos liberales, de que el capitalismo se aceptaba, existía un mercado, pero siempre estaba subordinado en todo momento al interés general. Y de un tiempo a esta parte, tras la revolución neoliberal de Margaret Thatcher y Reagan en los 80, y tras la crisis de 2008, que se resolvió de una manera que podemos entrar a ella muy criticable, al final hemos llegado a un punto donde el capital está absolutamente desbordado y la clase trabajadora no tiene elementos para controlarlo. Antes había sindicatos fuertes en los lugares de trabajo, gente que estaba toda su vida en el mismo trabajo, y había un pacto entre el empresario y el trabajador. Eso está muriendo. Y si los trabajadores, que es la mayoría de la sociedad, no tienen instrumentos para defenderse a sí misma, al final es la libertad de los ricos. Y como diría uno, y con esto acabo, al final, si hay libertad entre el fuerte y el débil, la libertad oprime y la ley libera. Eso es lo que necesitamos y lo que apostamos desde las ideas de la izquierda. A ver, a mí tengo que empezar diciendo que me hace siempre mucha gracia porque por la parte de la izquierda, cuando hablamos del porqué, ¿no? Nos fijamos en conceptos pues abstractos, de libertad del trabajador, pero a la hora de la verdad, todo lo que has dicho suena genial, o sea, es súper bonito, suena... Bueno, ¿quién no se autodefiniría de izquierdas si lo primero que escuchas en su vida de política es lo que acabas de decir tú, ¿no? Pero a la hora de la verdad, cuando indagamos, cuando empezamos a aplicar políticas concretas y específicas basadas en esas ideas, nos encontramos, no siempre, porque sí que es verdad que hay políticas públicas que funcionan en un sitio y otro no, que eso ya es otra cuestión, pero al menos fijándome en el caso de España, que es lo que vamos a hablar hoy, en nombre de esas ideas que tú estás defendiendo, se acaban por aplicar unas políticas que nos acaban dejando en una situación peor. Pongo un ejemplo práctico. Cuando habláis de igualdad, de las injusticias, pues ahora, por ejemplo, los caseros acumulan demasiada riqueza, tenemos que topar los precios del alquiler, tal y cual. Muy bonito en la práctica, claro que sí, hagamos un decreto y topemos los precios del alquiler. ¿Qué ha pasado? En las zonas tensionadas ha empeorado muchísimo a raíz de la aplicación de esas ideas. Y como esto, habría 1000 ejemplos más. Podemos irnos a otros países, pero no quiero caer en los típicos ejemplos pues, de ponerme a hablar de países latinoamericanos y sus controles de precios, porque me parece que no es justo. Vamos a hablar de España, ¿no? Pero en definitiva,
si bien yo estoy de acuerdo en la teoría, en el decir, bueno, hay injusticias, creo que eso estamos de acuerdo todos, desde la izquierda hasta la derecha. El tema es, a la práctica, ¿qué ocurre cuando aplicamos esas políticas? Y lo que se ha ido viendo en España es que, por lo general, no funcionan. Y eso es algo que entraremos ya, pues, a lo largo del debate, entiendo, a debatir. En mi caso concreto, el por qué creo que el liberalismo, o el liberal conservadurismo, pues es una opción mejor a la que planteas tú, pues es precisamente como respuesta al ver yo, al menos en los 25 años de vida que tengo y desde que tengo conciencia política, pues empezar a ver cómo hay un fracaso tras fracaso de las políticas que en este caso, pues quizá defenderías tú. Bueno, estoy absolutamente de acuerdo, pero no es una cuestión teórica. No sé si con lo que has dicho quieres que entremos ya en algún bloque, porque habla de vivienda, igual lo dejamos para después. Bueno, era un ejemplo. Porque has puesto un ejemplo, no estoy para nada de acuerdo con eso, pero ya puedo adelantar que los controles de precio dices que no funcionen para empezar no es del todo cierto, y también hay que plantear, si hablamos de casos como Barcelona, que se ha intentado aplicar, qué es lo que pasa con ese capital rentista y hacia dónde va. Imagino que en el plano de la vivienda luego hablaremos de por qué eso no funciona y a qué se debe, que no es concretamente por el control de precios. Pero vuelvo a lo concreto, vayamos a lo concreto. ¿Cuáles son los países con mayor índice de desarrollo humano que hay actualmente? La mayoría, no todos, son países con una fuerte intervención del Estado y suelen ser los países nórdicos y países de ideas socialdemócratas. Y es algo concreto. He hablado antes de los 20 años tras la Segunda Guerra Mundial donde hubo los mayores avances de la historia de la humanidad en el Europa occidental. Y se hizo con una alianza entre el movimiento obrero, que era muy fuerte. Es cierto que estaba el muro de Berlín y metía mucho miedo a los empresarios del momento, pero al final ese acuerdo que hubo entre el capital y el trabajo llevó a cotas de mejora social importantes. Y a día de hoy, en lo concreto también se puede dar. Yo de hecho soy muy crítico con el gobierno actual. Lo defiendo pero de una forma muy crítica. Y creo que ahora mismo está en un momento muy complicado y un momento de impotencia que a mí como persona de izquierdas y encima joven con los problemas que tenemos con la vivienda me cabrea. Pero hay cuestiones innegables. Hay muchos mantras también en el liberalismo. Hay muchos. Teóricos como Galbraith lo han planteado muchas veces, como la economía también tiene un punto de vista ideológico, no es una ciencia. Eso en ciencias políticas lo estudiamos. Hay que ir a lo concreto, porque hay economistas que pueden defender al final los intereses de un lado y hay otros que pueden defender los intereses de la mayoría de la población. En España hay una cosa incuestionable. A nivel macroeconómico no se puede negar que desde que se cambió de gobierno el año 2018 y llegó el Partido Socialista con Unidos Podemos al gobierno, luego ya el año 2020, a nivel macroeconómico ha habido mejoras incuestionables. Eso no se puede negar. Y la primera legislatura que hubo de gobierno se hicieron avances importantes. Ahora bien, que a nivel macroeconómico haya crecimiento muy alto y venga Pedro Sánchez a decir que España va como un cohete, perfecto, los datos van bien, el paro está bajando. Pero ¿cómo está una gran parte de la gente aún y sobre todo de la gente joven? A mí no me vale que se diga que las cifras van bien. Ese no es el discurso que quiero. Lo importante es lo concreto. ¿Cómo vive la gente a día de hoy? ¿Cómo vive la gente con el alquiler? ¿Cómo viven los trabajadores en su día a día? Eso es de las cosas que tenemos que hablar. Me parece interesante porque planteas un punto de partida, al menos lo que acabas de decir ahora, creo que es algo en lo que podemos estar de acuerdo. Los datos macroeconómicos, pues al final son los que son, pero la realidad es que en términos micro a la gente no le va mejor que antes, o al menos no le va lo suficientemente bien, y creo que eso es algo que, bueno, lo acabas de decir tú, ¿no? Y que tenemos que abordar. Así que me parece un buen punto de partida, la verdad, para poder empezar a... Bueno, si le parece a... No, empezar. Yo quiero ver cuchillos volando ya. Vale. Me encanta la formalidad, pero esto aquí necesitamos un poco de caña. Yo me estoy mordiendo la lengua de manera... Dale, métele. No, yo no me puedo meter tanto. Yo lo único que digo es lo siguiente. Es que no puedo intervenir. Vamos a pasar al bloque de la vivienda. Venga. Vale, vamos a pasar al bloque. Aunque verdaderamente deberíamos arrancar con el orden está hecho de una forma. Lo que quieras. Estado actual de España. ¿Qué opinión tenéis del gobierno? Tú has dicho que lo defiendes de forma crítica. O sea, tú defiendes que Pedro Sánchez se mantenga y cumpla su legislatura. Si va a cambiar la vida de la gente para bien, sí. Si seguimos como estamos en un momento de bloqueo, no tiene demasiado sentido continuar. ¿Y por qué crees que lo cambiaría para bien si precisamente estamos en una situación de bloqueo? Estamos en una situación muy complicada porque estamos intentando armar una mayoría muy compleja. Tenemos un partido político que es Junts, que no es de izquierdas. Que no es precisamente de izquierdas y que tiene un problema porque tiene Alianza Catalana. Tú eres catalán, lo sabes perfectamente, lo que implica Alianza Catalana. Yo voy a ser muy claro. Si el gobierno de España sigue prorrogando presupuestos y no es capaz de llegar a cosas positivas, estaremos de acuerdo. Reducir la jornada laboral es algo positivo. ¿Cómo hacerlo? Es otra cuestión.
Pero eso estamos de acuerdo hasta la gente que es de derechas. Eso es así y está claro. Pero si no consigues hacer cambios como sí se hicieron en la primera legislatura, porque es incuestionable. Creo que los dos estaremos de acuerdo aquí todos. ¿Puedes poner un ejemplo, por favor? Sí, la primera legislatura se aprobaron cientos de leyes. En esta está costando muchísimo aprobar leyes importantes. Se aprobó la reforma laboral, se aprobó la ley de eutanasia, se aprobó la ley trans, se aprobó con la reforma laboral los contratos indefinidos. Son muy importantes. Se subió el salario mínimo de una manera exponencial que no se ha dado jamás en la historia de la democracia. Se hicieron muchas leyes en la anterior legislatura. En esta está siendo muy, muy complicado. Y si la dinámica parlamentaria no lo permite, yo me pregunto, ¿el gobierno a qué está esperando? Es decir, ¿a una lenta agonía para que lleguen PP y Vox y ya está? El Partido Socialista parece que a veces su gran argumento es decir que viene el coco, que viene el monstruo, que viene Vox. La gente va a llegar un momento que se va a cansar de eso. La gente lo que necesita es ver cómo el tema del alquiler mejora. La gente lo que necesita ver es que aunque suba el salario, no sirve si el coste de la vida la cosa va mal. Eso es lo que necesita la gente. Y por supuesto que aunque critique mucho al gobierno con todo esto, que está absolutamente bloqueado en este momento, lo defiendo también porque soy consciente de que tanto a nivel internacional como a nivel interno estamos asistiendo a una manipulación y una oleada de determinados partidos, determinados movimientos que están poniendo en cuestión la legitimidad de un gobierno que es democráticamente votado. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa se habló de que era ilegítimo. Puede no gustarte, pero no es ilegítimo. Yo no soporto a Isabel Díaz Ayuso, pero es votada por los madrileños y merece un respeto. Virgen Santa, esto está siendo duro de cojones. Vamos a ver, lo ilegítimo... A ver, por partes. Empiezo con lo último que comentabas. Que Pedro Sánchez haya salido escogido en las urnas no significa que haga cosas más o menos ilegítimas. Lo ilegítimo no es su elección en sí. Lo ilegítimo son las purgas internas que hace dentro del Partido Socialista, los señalamientos a jueces y medios de comunicación. Quiero incidir en esto, señalamiento a jueces y medios de comunicación. ¿Dónde se ven esas cosas, precisamente? Yo creo en países democráticos, pues no. En Venezuela y en Cuba. Bueno, en Cuba ni hay. Ha salido ya Venezuela y Cuba. Es que Sí, hemos tardado. Yo tengo familia de Venezuela también. Sí, joder, hemos tardado en Bueno, sí, continúa. Bueno, hablamos también de que es la legislatura... Perdón, el presidente que más abusa de los decretos ley, que al final viene, bueno, en teoría están reservados para situaciones de excepcionalidad, no para legislar sin pasar por el Parlamento para aprobar lo que a uno cada uno le apetezca. Pero luego tú eres politólogo, lo sabes, de pasar por el Parlamento. Y muchos se tiran. Anda que nos han aprobado real decretos leyes que luego en esta legislatura no hay manera y hay que llegar al tiempo de descuento para que usted los apruebe. A ver, yo quiero... ¿Vale? Hay que tener en cuenta eso también. Con el alegato que has dicho que se han hecho cosas positivas en la anterior legislatura y que se aprobaron un montón de leyes, la subida del salario mínimo. ¿Cierto? Sí. Vale. El poder adquisitivo ha caído. A mí me da igual que me pagues 2.000 euros y con 2.000 euros esto es como el dinero. En Venezuela tienen millones y millones de bolívares. A mí qué coño me importa si con eso puedo comprar menos. Soy más pobre. Luego, tengo que entrar a debatir también el tema de la ley trans, tío. Ahora nadie puede hacerse mujer. Sin decir nada, legalmente. Bueno. ¿Qué avance es eso? Y bueno, no sería eso no es fraude así. de ley. Fraude de ley sería que un empresario le obligara a hacerse mujer para pagar menos impuestos porque también... existen ciertos privilegios femeninos a la hora de la contratación, a la hora de ser autónomo, y si fraude de ley sería que no él se haga mujer para obtener beneficios, sino que un jefe le obligase para que él obtuviese dichos beneficios. ¿Me explico? Pero como el ser mujer es un sentimiento, ahora mañana puedo ser mujer. Lo que intento decir, aunque yo defienda, si queréis podemos entrar en ese tema, pero hay muchas cosas, es que la anterior legislatura fue una legislatura donde te guste más o te guste menos, se gobernó. Y se hicieron cosas muy importantes. La ley trans fue muy importante, pero más importante puede ser, vuelvo a decir, la reforma laboral, que tuvo muchas críticas también por parte de la izquierda y que se sacó con un voto raro del Partido Popular, fue una cosa bastante, digamos, llamativa, pero que tenía cosas que cambian efectivamente la vida de la gente. Que haya mayor contratación indefinida cambia la vida de la gente. Yo creo que todos aquí habremos tenido... Antes de que llegara la reforma laboral, yo mismo y muchos que lo estén viendo el programa lo saben, el típico contrato temporal, 3-6 meses por circunstancias de la producción. Y eso te mete en la incertidumbre, en la inseguridad vital y te impide prosperar. Que se favorezca la contratación indefinida, objetivamente, mejora la vida de la gente. Luego podemos entrar en por qué también hay pérdida de poder adquisitivo, la cuestión de la inflación y sobre todo, que hablaremos luego de ello, el alquiler. El alquiler y la cuestión de la vivienda, que se come el salario de muchísima gente y sobre todo de la gente joven. Por eso, yo por un lado puedo decir, ha habido mejoras objetivas, pero mejoras insuficientes. Y ahora mismo el gobierno es un gobierno paralizado.
Por lo tanto, si este gobierno sigue paralizado y tiene la idea de seguir hasta el 27 de esta manera, bajo mi criterio de izquierdas que quiero transformar la realidad, no tiene mucho sentido continuar. Gobernar constantemente prorrogando presupuestos no tiene demasiado sentido. Señores, A ver, Tengo una pregunta para ti. ¿Eres un auténtico oso o te engañas creyendo que lo eres? Te voy a decir una verdad incómoda que el mundo no quiere que asimiles. Eres el reflejo de las personas de las que te rodeas. Verás, durante años estuve atrapado en un entorno que no me llevaba a ninguna parte, rodeado de gente sin ambición y esperando que las cosas cambiaran por ciencia infusa. Y la realidad es que las cosas no cambian si no tomas el control de tu vida y te rodeas de las personas correctas. Por eso creé Club Red Pill 3.0, un espacio diseñado para hombres que buscan rodearse de auténticos guerreros, en el cual tocamos temas extremadamente importantes como masculinidad, estoicismo, relaciones y dinámicas de pareja, para daros las mayores herramientas posibles para que alcancéis vuestro máximo potencial, sigáis mejorando día a día y en definitiva os convirtáis en los hombres que esta sociedad tan desesperadamente necesita. Además, al entrar tenéis acceso a una sección exclusiva de mi programa La Factoría, donde podéis interactuar directamente con todos los referentes de la industria que vayan viniendo. Si quieres formar parte de esta hermandad, tienes el link en el comentario fijado. Y ahora continuamos con el programa. Oso. a ver, es que de verdad a mí me parece una barbaridad que tú me estés diciendo no, es que hay inmovilismo político, hay bloqueo, tal, entonces soy una persona crítica, pero me estés a la vez poniendo de ejemplo leyes como la ley trans para justificar la anterior legislatura. No sé por qué, ya de paso, no me hablas también de la del solo sí es sí y de sus bondades, o me hablas, pues, no sé, de... La verdad es que... a mí que me pongan ciertos ejemplos, como es ley trans, ley de la eutanasia, en la que podemos estar de acuerdo en algunas cosas, pero en las que hay un componente moral muy fuerte con el que se frivoliza una auténtica barbaridad. Y especialmente en el tema ley trans, en el que hemos visto como todos los países, o prácticamente todos, los que han aplicado algún tipo de ley similar, han tenido que recular porque han vivido una auténtica epidemia a nivel de salud mental con conversiones de género que antes no estaban sucediendo y han tenido que acabar reculando. Buen ejemplo de ello el Reino Unido, por ejemplo. O sea, quiero decir, ¿hasta cuánto está dispuesta a tragar la izquierda? Porque quiero decir, si tú ahora mismo me dices, no, la anterior no estuvo tan mal, el día que en 2027, por lo que sea, si vuelve a salir Pedro Sánchez, ¿vas a seguir pensando que es mejor que gobierne la derecha? Antes has hablado de que igual no era inteligente por parte de la izquierda hablar del monstruo de la extrema derecha, del coco y demás, pero parece que estás en la misma dinámica igualmente. Porque parece que te sigue pareciendo algo mejor que lo que hay enfrente. ¿Realmente lo es? Quiero decir, ¿hasta dónde hay que llegar? ¿Hasta dónde está dispuesta a tragar la izquierda? ¿Cuántas leyes absurdas que se centran en polarizar a la población, en confrontarnos tanto entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, en todas las luchas posibles, cuánto de eso tenemos que tragar para que parte de la izquierda empiece a racionalizar y decir, oye, pues igual, a pesar de que yo tenga convicciones de izquierdas, igual hay que ofrecerle la oportunidad a otro modelo de gobierno. Y ojo, que yo no soy precisamente defensor ni del Partido Popular, muy discrepante con muchas cosas de Vox, pero ofrecer la oportunidad a otra persona de al menos hacer algo, al menos de movilizarse, al menos de empezar a cambiar las cosas. A ver, sobre esto, primero, he puesto la ley trans como un ejemplo y considero que es positivo que haya leyes que favorezcan, tú que eres liberal, en esa radical también, la libertad de la mayoría de la población, porque las libertades civiles no compiten entre sí. O sea, que haya personas que vivan mejor gracias a una ley trans no hace daño a los demás, amplía derechos a los demás. Pero no hay que centrarlo en esto, porque ha habido muchas otras leyes, e insisto, he dicho, que han sido mejoras y muchas de ellas insuficientes. También he hablado de epidemia de salud mental. Yo considero que la posible epidemia de salud mental no hay que inventársela ni hacer imaginaciones de que va a pasar algo con la ley trans, sino ir a lo concreto. Hay un problema con la salud mental en nuestro país, eso es cierto. ¿Y de dónde viene especialmente? Hay datos concretos. Podemos ver cómo desde el año 2015 las bajas por salud mental han crecido un 176%. Es una auténtica barbaridad y tiene que ver con el mundo del trabajo. Un mundo del trabajo cada vez más complicado. Un mundo del trabajo donde cada vez los empresarios tienen más poder. Sobre todo en empresas que son más pequeñas. Y esto no es inventar. Cualquier persona que está aquí, que ha trabajado en el sector privado, que yo lo he hecho bastante tiempo, sabe lo que hay. Y solo hay una manera de frenar ese tipo de cosas. Y no solo con leyes.
De hecho, os diré más, el salario mínimo. ¿Sabéis por qué el salario mínimo también se sube? Se sube porque en España no tenemos una tradición sindical tan fuerte como tienen otros países europeos, como por ejemplo el norte de Europa. Algunos de ellos no tienen salario mínimo. ¿Por qué? Porque tienen buenos convenios, porque en las empresas hay buenos sindicatos y porque la mayoría de los empresarios también son algo más razonables, ¿vale? El salario mínimo, la subida del salario mínimo ayuda concretamente a la gente que peor lo pasa, como la reducción de la jornada laboral que planteó el gobierno, que creo que, de verdad, todos podemos estar de acuerdo, aunque no haya salido adelante. Porque la reducción de la jornada, ¿a quién ayuda? Espera, ¿a quién ayuda concretamente la reducción de la jornada laboral? La mayoría de convenios son menores de 40 horas. En el sector público, la mayoría de la gente trabaja menos de 40 horas. Yo he estado en el sector privado, en empleos... No trabaja. Bueno, no creo que haya que generalizar, aunque estoy de acuerdo que el sector público hay que mejorarlo. Pero a donde quiero ir, hay mejoras como el salario mínimo, la reducción de la jornada, que a quien más ayuda es a la gente que peor lo pasa. Y que de hecho en nuestro país suelen ser personas extranjeras en concreto, que luego entraremos en el tema de la inmigración, que suelen tener los trabajos peor pagados. Ayudan este tipo de medidas a la gente que peor lo pasa. Pero hay que ir a más. Y no vale solo con políticas estatales. Si es que yo no me fijo solo en que haya uno o varios partidos que hagan cosas. Hace falta movilización social. Hace falta sociedad civil. Hace falta organización sindical. Eso es de lo que estamos hablando. ¿Que un gobierno acompaña? Genial, pero el gobierno no siempre acompaña. Luego hablaremos en el bloque de la vivienda, como por ejemplo los sindicatos de inquilinas no están alineados con el gobierno y son muy críticos con el gobierno porque no está haciendo las cosas que tiene que hacer. Que entre otras cosas, sí. Ah, Que, inquilinas. sí, Claro. se llama así. Que entre Los otras hombres cosas, no- ¿Qué pasa con los hombres? se llaman inquilinas e inquilinos. Yo no me siento mal porque digan inquilinas, me siento totalmente incluido en Y ello. tu novia te dice... ¿Sabes? A ti tu novia dice, estábamos nosotras caminando por la calle y se refería a ti y a ella y a Sí, ti. no hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. De hecho, a nivel RAE está perfectamente incluido, pero que ese no es el tema, si es inquilinas, inquilinos o inquilines. Me da exactamente igual cómo se llame. Lo que intento decir es que los movimientos sociales, lo que me dices tú, ¿por qué la izquierda sigue tragando? No, estamos batallando contra eso. Y somos cada vez más los que estamos cansados de un partido socialista que dice una cosa y luego hace la contraria. Pero vais a volver a votar. Y si, bueno, a Más Madrid No. o en su defecto, al partido que sea, yo qué sé, si ahora Esquerra y los partidos regionalistas hacen una coalición estatal, pues acabaréis votando a ese, pero es que vais a tragar igualmente. No es tragar porque tenemos otro proyecto distinto al del Partido Socialista y Pero al del gobernará el PP y Partido Vox. Socialista. Y Sumar volverá a tragar como ha hecho esta legislatura. Como Veremos ha hecho lo que Esquerra y como pasa. estos los partidos.